principio, uno de sus principios fundamentales, la autonomía de la voluntad. Después se vio que en el mundo laboral esa autonomía de la voluntad terminaba haciendo prevalecer desigualdades muy profundas en favor del empresario y por lo tanto no era útil para mantener la paz social ese tipo de legislación y ese paradigma. Entonces, en lugar de autonomía de voluntad, en el derecho laboral o derecho al trabajo impera el orden público. No le está permitido a las partes salirse de eso. Y yendo al punto concreto de erga omnes, ¿cómo es un contrato en el derecho civil? Una parte firma con la otra parte. Tiene validez para las personas que lo han firmado. Puede también tener validez para terceros. Por ejemplo, yo vendo mi auto. El comprador se obliga a pagarme, yo a entregarle el auto, el otro se obliga a pagarme a mí una X cantidad de dinero. ¿A los demás le interesa ese contrato? No, no les interesa. Hasta que con ese auto no se choque a otra persona. Y ahí sí le interesa saber quién es realmente el dueño, si figura como dueño el que dice que vendió, si figura como dueño el que compró, etc. Pero en principio es una relación entre partes. Si aplicamos ese mismo concepto de contrato con validez entre partes a el convenio colectivo de trabajo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que lo han firmado todas estas personas que menciona acá. Todas estas personas han firmado el convenio colectivo. Como ellos lo han firmado, es válido entre ellos. Pero si solo valiera entre ellos, no tiene ninguna influencia en la vida real. Porque lo que importa es que se obligue, a través de este convenio colectivo de trabajo, a todos los empleadores que se dedican a esta actividad y a todos los trabajadores de esta actividad. Entonces, para que tenga validez para todo el mundo, aunque no haya participado de la negociación, aunque no esté su firma en la negociación, por lo tanto, para que tenga validez frente a todos o erga omnes, hace falta que lo homologue el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando lo homologa el Ministerio de Trabajo, ningún empleador puede decir no. ¿Por qué quieren que yo pague este salario de convenio? ¿O por qué quieren que yo cumpla con tal cláusula del convenio? Si yo ni sabía que se negoció esto. Entonces se negoció en el año 75, mi comercio empezó a funcionar en el año 2000, no tengo nada que ver con este convenio. ¿Puedo decir eso? Depende. Si la actividad que yo realizo tenía un representante, no puedo decir nada, porque una vez que fue homologado, yo también estoy obligado a cumplirlo, aunque no haya participado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo como negocio comercial tengo una fiambrería. Ya habíamos visto que participó la Unión Propietaria de Fiambrerías. Esa Unión Propietaria de Fiambrerías, aunque yo no esté afiliado, me representa. Por lo tanto, no puedo quejarme del resultado del convenio. A su vez, vieron que por libertad sindical, un trabajador puede afiliarse si quiere o no a la entidad sindical. Y a su vez, la entidad sindical, también por el principio de libertad sindical, puede asociarse o no a una entidad de grado superior. Entonces vamos a suponer que el Centro de Empleados de Comercio no esté afiliado a la Confederación General de Empleados de Comercio, el del Chaco, perdón, no sé si dijo. El Centro de Empleados de Comercio del Chaco no está afiliado a la Confederación General de Empleados de Comercio. ¿Puede decir entonces, bueno, yo no estoy obligado a cumplir lo que acá dice? Está obligado igual, porque ese es el sistema de personería gremial.
En eso consiste el sistema de personería gremial. El que la tiene representa al gremio en su totalidad. Entonces, ni el trabajador puede decir, a mí no se me va a aplicar, ni el empleador puede decir, a mí no se me va a aplicar. Todo depende de qué representación tengan las personas que se han sentado a negociar. Entonces, si esa representación que fue otorgada por el Ministerio de Trabajo, en el caso de los trabajadores, o que fue otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas o la Inspección General de Justicia a nivel nacional para los empleadores, esa representación hace que yo pueda firmar un convenio que va a ser válido y obligatorio para todo el conjunto, sin importar si es una persona que firma o no firma el acuerdo. Entonces, la homologación del Ministerio de Trabajo cumple ese papel formal fundamental. Hasta que no lo homologue, el convenio no tiene aplicación práctica para las decenas y miles de personas a los cuales va dirigido, a los cuales se le tendría que aplicar. ¿Está claro esto? Porque esto es fundamental. Y es pregunta de final. ¿Alguna pregunta? Bueno, está claro. Entonces, como esta primera parte del convenio colectivo 130/75 es muy larga, voy a mostrarles nomás para que lo miren, porque si no lo tienen en la mano, no lo miran acá por internet, no van a ver nunca cómo es un convenio colectivo, y es muy importante que lo vean, aunque sea una vez, para saber cómo es. En el capítulo 2, y dice artículo 2, define el ámbito de aplicación del convenio este. Y acá nos va a decir qué partes de la actividad comercial están involucradas. Y es una cantidad de subactividades dentro de lo que es la actividad comercial enorme, enorme. Por ejemplo, dice, vamos a leer esto, los primeros 6 o 7 renglones. Establecimientos en donde en forma habitual y por su actividad específica se comercializan los siguientes productos: avícolas, artefactos del hogar, automotores, materiales de construcción, materiales de hierro, máquinas de oficina, máquinas de coser, artículos para deporte, artículos de fantasía, comestibles y bebidas, paños y casimires, artículos de electricidad, lanas e hilados, plantas, flores, productos lácteos, productos de granja, y sigue un listado, veo así, cigarrerías, librerías, bazares, jugueterías, fruterías, pinturerías, mueblerías, música, camisería, supermercado, autoservicio. Es decir, acá se entiende más la idea de lo que es una asociación sindical de actividad. Todo el comercio es una actividad gigantesca donde hay subactividades. ¿Qué es lo que permite la existencia de esas subactividades o ramas productivas? Permite que los convenios puedan ser para la totalidad o para un sector de esa actividad comercial. Bueno, entonces en definitiva el ámbito de aplicación es gigantesco. Cuando nosotros vemos el ámbito de aplicación de un convenio colectivo, nos estamos refiriendo a 3 cosas. Uno, un aspecto territorial. Acá el convenio ya aclaró en su primer punto que es todo el país el territorio. Entonces hay un aspecto territorial. Después hay un aspecto que tiene que ver con la actividad misma o el personal que está involucrado, y ahí está este listado que es grande. Miren todo lo que es el listado. La verdad que, bueno, es mucho. Entonces, un convenio colectivo, ¿qué tipo de normas contiene? Eso ya lo rindieron, así que tienen que saberlo.
contenido... Perdón, no se escuchó bien. Las especiales, profesor. Cláusulas especiales, digo, sí hay cláusulas especiales, pero hay cláusulas que llamamos normativas, cláusulas que llamamos obligacionales y las otras que llamamos cláusulas de solidaridad. En las cláusulas de solidaridad está la famosa cuota de solidaridad que forma parte del patrimonio del sindicato. Cuando se estudió sindicato y patrimonio, vimos que las asociaciones sindicales pueden cobrar una cuota sindical y pueden cobrar una cuota extraordinaria y también pueden cobrar una cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad está incluida en los convenios colectivos de trabajo y suele ser solo un artículo, pero es lo que llamamos cláusulas de solidaridad. Las cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales son clasificaciones, es decir, el convenio es un conjunto, un todo compuesto por, puede ser 20, 30, 40, 50 artículos, y ahí nos va a definir, en general, en los convenios centrales, digamos, de cada actividad, nos va a definir las categorías laborales. Ustedes saben que en función de esas categorías laborales va a haber una escala salarial, es decir, no es lo mismo el salario de vendedor que el de cajero o de ordenanza, etc. Así que en función de la categoría también va a haber un salario. En función de las categorías va a haber una tarea a desempeñar, es decir, la categoría, cuando se define una categoría en un convenio colectivo de trabajo, se define qué tareas realiza la persona que está ubicada dentro de esa categoría. Eso tiene que ser reflejado en el recibo de sueldo, le digo para los que se dediquen a esa parte. El recibo de sueldo de un trabajador tiene que reflejar la categoría a la que pertenece. Y el salario tiene que estar en concordancia con esa categoría. Entonces, en un convenio colectivo nos va a definir las categorías, qué tareas se desempeñan por cada categoría. Entonces, acá ya el artículo 4 del convenio comercio nos dice que hay 5 sectores: maestranza y servicio, administrativo, auxiliares especializados y ventas. Esas son las 5 categorías. Después el resto de los artículos nos va diciendo por cada una en forma detallada cuál es la actividad. Por ejemplo, solo para que se vea una vez, voy a tomar personal de maestranza y servicios. Entonces dice, se considera personal de maestranza y servicio al que realiza tareas atinentes al aseo del establecimiento al que se desempeña en función de orden primario, a las que realicen tareas varias sin afectación determinada. Este personal se encuentra comprendido en las siguientes categorías: personal de limpieza encerado, cuidadores de toaletos, vestuario y o guardarropa y o mercadería, ayudante de reparto, cafeteros, caballerizos, dice, ordenanzas, porteros. Sinceramente no sé a qué se refiere con caballerizo, pero seguramente es algo que, si tiene que ver con la caballería, tendrá que ver con los lugares de... No creo que sea de cría de equinos, porque eso es una tarea agraria, agropecuaria, digamos. Tampoco con los de las carreras de caballo, turf, porque eso tienen un sindicato y unos convenios aparte. Pero bueno, porteros, serenos sin marcación de reloj que no realicen otras tareas, repartidores domiciliarios de mercadería sin conducción de vehículo automotor, carga y descarga, ascensorista, bueno, en fin, ahí están definidas las categorías. ¿Qué otra importancia tiene la definición de las categorías en el derecho laboral? Bueno, acá lo tienen que vincular con derecho del trabajo 1. Ustedes saben que el trabajador puede, el contrato de trabajo entre un trabajador y un empleador puede finalizar de varias maneras. Una de las maneras de finalizar un contrato de trabajo es por despido.
Y el despido puede ser directo, que es cuando el empleador despide, o el despido puede ser indirecto, que es cuando el trabajador se da por despedido. ¿Y cuándo el trabajador se puede dar por despedido? Uno de los motivos es verse agraviado en su dignidad de trabajador. ¿Y cuál es uno de esos agravios? Mandar a hacer a un trabajador una tarea de una categoría inferior a la que pertenece. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen un supervisor de ventas en una gran cadena de supermercados. Él es un trabajador supervisor de ventas. Y lo mandan a limpiar baños. Eso puede ser considerado, de hecho es considerado como un agravio del empleador que da lugar al despido indirecto del trabajador. El trabajador puede intimarle a que le vuelvan a dar las tareas que corresponden a su categoría o se da por despedido y pide la indemnización. Entonces, el contenido de los convenios colectivos de trabajo incide directamente en el derecho individual de trabajo. Estamos hablando del colectivo que incide en el derecho individual de trabajo, porque todo este convenio colectivo, las normas que aquí se establecen, se incorporan como un derecho propio e individual del trabajador, del cual ya no puede ser privado. Esto se preguntó en el parcial y es pregunta de final, es decir, se va a volver a preguntar, tienen que volver a leerlo. Sí, decime. Una consulta también puede ser de, por ejemplo, de permanecer en una categoría, un trabajador, y que ese trabajador cumpla otras tareas con otras, o sea, con otras categorías que sean Son más elevadas. Por superiores. ejemplo, Sí, un cajero pasa a ser supervisor u otra, hace otra actividad más jerárquica, digamos, y que no se le pague exactamente. cuanto a esa categoría. Y entonces ahí también de esa forma puede intimar para que se le pague lo que le corresponde al nuevo trabajo que está realizando, digamos, no al de cajero. Exactamente, muy bien. Es así. Es decir, no solamente hay un agravio cuando me dan tareas inferiores a mi categoría, sino también cuando me dan tareas superiores y no me pagan de acuerdo a la nueva categoría o a la categoría que realmente tengo. Para eso ya hay que recurrir a otra ley, que es la Ley Nacional de Empleo. Están las sanciones en los artículos 9, 10 y 11, creo, de la 24013, donde habla de tres situaciones diferentes y a veces que se complementan. Una es que el recibo de sueldo diga que entró a trabajar ayer cuando en realidad entró a trabajar hace 2 años. Otra es que diga que tiene una categoría y en realidad tiene una superior en los hechos. Entonces hay una diferencia salarial que no se le está pagando. Y otra es una combinación también de esas situaciones, es decir, por ejemplo, que figure en el recibo de sueldo la categoría correcta, pero en los hechos él recibe menos dinero de lo que es. Bueno, entonces, efectivamente, entonces, así, perdón, ¿quién es el que habló? Porque yo no vi eso. ¿Quién es el que me acotó esta interesante cuestión? Bueno. Canteros, no sé si. Cantero Joel, sí. Sí. Acá está. Profe, Sí. en el caso Cencosud se dio una situación similar, ¿puede ser? ¿Cómo es el caso? Ya leí hace unos días, pero creo que recuerdo que eran trabajadores que ocupaban una categoría superior y también entraban como... Lo que querían un sindicato para esa categoría. Eso, Sí. ese caso se asemeja a la situación que el compañero expuso, ¿no es cierto? Sí. O sea, Profe, sí. y en una cuestión práctica, así como ahora usted menciona, lo digo ahora porque seguramente su tiempo ya es corto, pero a mí me compartieron un recibo de sueldo donde, por ejemplo, hay obras, cuotas el trabajador dice que no está asociado a ningún sindicato y sin embargo le cobran, por ejemplo, varias cosas. A mí me gustaría por ahí, si usted me puede aclarar esas cuestiones, aunque sea en otra clase,
Yo tengo, digamos, obviamente que no voy a compartir el nombre del trabajador ni la empresa, pero sí los conceptos que están ahí implicados para ver cómo funciona eso, ¿puede ser? Puede ser, ¿es recibo de un trabajador público o de un trabajador privado? Privado, profe, de una obra privada, una empresa. Bueno, porque en el trabajo público pasa bastante eso. Bueno, este es privado Sí. y tiene unos conceptos, digamos, asegura que no está afiliado a ningún sindicato y sin embargo tiene, por ejemplo, aporte solidario, aclara, Ese es observar, obligatorio por convenio. Ese es obligatorio por convenio. Después sindicato dice, explícitamente sindicato, y debajo dice FAESIC, alguna federación. Sí. Pero, digamos, sabiendo que por ahí nosotros estudiamos estas cuestiones, me hacía esta pregunta y yo no supe, no sé de dónde viene, no sé cómo se resuelve eso, así que por ahí sí cabe como un caso práctico para aclarar esto. Sí, lo podemos aclarar. Bueno, bien. Yo, sobre este tema de las categorías quiero hablar de algo porque ustedes lo van a escuchar y lo van a, reiteradamente ocurre, que el sector empresario siempre está buscando reformar esto y que las categorías no sean estáticas, porque justamente cuando la categoría es estática, le obliga, como no puede agraviar al trabajador porque va a tener que pagar una indemnización, lo obliga a contratar más trabajadores para cubrir las distintas categorías. Entonces, el sector empresario siempre está tratando de modificar esto y plantea el concepto de lo que se llama polivalencia funcional, es decir, que un trabajador no cumpla la función de una categoría, sino que si hoy la empresa necesita que participe de la limpieza, participa en la limpieza, y si mañana necesita que ayude en la caja, ayuda en la caja. Esa polifuncionalidad es una aspiración constante del sector empresario. A veces los sindicatos se lo admiten, ha habido épocas en que se lo han admitido, a veces no se lo admiten. Bueno, esto es producto de la negociación. Entonces ustedes cuando escuchan hablar a un empresario en un programa de televisión o lo que fuere, siempre se va a quejar de que la legislación regulatoria es anticuada, de que es estática, de que tendría que ser más dinámico, que las categorías no tienen sentido, etc. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Es decir, si yo abro un comercio y pongo una persona de cajero, al otro no le puedo decir después, bueno, ahora sé vendedor, porque amparándose en la condición más beneficiosa, me va a decir, bueno, pero si yo soy vendedor, me va a tener que pagar las comisiones de vendedor. Y si soy, ¿se entiende o no? Entonces tengo que contratar a uno para cajero exclusivamente y tengo que contratar a otro para vendedor. Y tengo que contratar a otro para que sea administrativo. Bueno, por eso es una lucha constante, porque ustedes, el empresario siempre va a plantear que no tiene la capacidad económica para contratar 2, 3, 4 personas. Y del lado del mundo laboral, de los trabajadores, van a decir, sí, usted quiere que uno solo haga todo y despedir al resto. Entonces después el que queda va a tener que trabajar 20 horas para ser cajero, limpiar, vendedor, etc. Bueno, esa lucha constante es parte de la negociación colectiva. Es parte de la negociación colectiva. No sé qué tiempo queda a ustedes que ven más. Si a ustedes les interesa el tema, seguimos, y si no, seguimos la clase que viene. No sé cómo están ya cansados de la... Díganme. Yo creo que podemos seguir, profe. No sé si tienen Bueno. problemas los demás. Bueno, entonces, voy a salirme un momentito del